Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Un café con Galat. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Un Café con Galat. Y mucha atención porque el tema que vamos a desarrollar esta noche es religión mundial, imposición de la masonería eclesiástica. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el ingeniero Carlos Rodríguez, quien es misionero mariano. Ustedes también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de la página www.teleamiga.tv. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, teleamigos y teleamigas. Con la reunión del G20 en Buenos Aires el mes pasado, se inició prácticamente en forma oficial el proceso de finalización de fin del mundo. No del mundo, perdónenme la expresión, del mundo de este mundo, porque va en un nuevo mundo, nuevos cielos y nueva tierra, en reemplazo de este. Pero se inicia eso porque esa reunión se hizo al nombre de paz y seguridad. Y la Biblia dice expresamente que cuando digan paz y seguridad comienza el proceso del fin. Y aquí lo tengo en primera epístola de Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces el mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina, como las dos dolores del parto, la que está encinta y no podrá escapar. Se inicia pues el proceso bíblicamente descrito de cuando digan paz y seguridad, comienza el proceso de la ruina del fin y se inicia un nuevo ciclo. Por eso es tan importante seguir explorando esto con mayor profundidad, que es lo que vamos a hacer en el presente video. Imposición de la masonería eclesiástica. Parte 1. El pasado 31 de octubre de 2018 presentamos a ustedes en Un Café con Galat el programa titulado Bajo paz y seguridad, Francisco liderará religión mundial. Hoy seguimos con el tema, para profundizar en lo que significa el verdadero y el falso ecumenismo, y en la grave realidad de la unificación de las iglesias, que tiene como propósito final la creación de una nueva religión única mundial, que luego de adelantar sus etapas buscará adorar a Satanás y destruir el plan salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos algunas claridades. El proyecto del G20, reunido en Buenos Aires, de constituir una religión única mundial, no tiene como propósito, al menos inicialmente, el de constituir una sola iglesia, aunque la idea de una sola iglesia será un punto de culminación y de llegada. Al principio se trataría de hacer converger las distintas confesiones religiosas en algunos puntos comunes, pero dejando intacta la confesión individual de las personas o el credo de su religión particular, como bien lo dijo el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al denunciar la propuesta que había hecho el rabino Sergio Berman. Veamos el video. Y estuvo Sergio Berman, el rabino Sergio Berman, que es nuestro ministro de Educación y Cultura, que él y otros miembros de los que presentaron mencionaron el término
paz y seguridad. La necesidad que en el planeta haya paz y seguridad. Y el ministro Berman dijo como un aporte que lo ideal sería que la Santa Sede, concretamente Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, fuera el presidente, el director de la unidad que tenemos que tener ahora todos los seres humanos, con una religión en común, donde todos, aunque tenemos distintas creencias y tal, pero todos tenemos que cuidar la casa común. Entonces no debe haber enfrentamientos religiosos. Las identidades religiosas, en realidad de cada uno, la tiene que vivir en forma personal, no en forma corporativa. Lo importante es la ayuda del uno por el otro. Se exigirá, pues, la convergencia corporativa, es decir, la unificación de criterios en algunos puntos comunes, más de orden estructural que de orden dogmático. Repetimos esto en un principio porque se trataría de avanzar para llegar al final del camino a una sola fe para todos los adherentes, es decir, arribar a una religión a nivel planetario. En otras palabras, se llegaría a una religión única mundial, no cristiana. ¿Por qué el proceso va por etapas? ¿Por qué se inician con planteamientos que posteriormente serán negados en beneficio de otros nuevos que los replanteen? Porque si se exigiera de entrada que todas las personas crean en Cristo, como debería ser, si fuese legítimo, seguramente desde los judíos y musulmanes hasta los paganos del budismo y del hinduismo no lo aceptarían, y menos accederían ellos al bautismo cristiano. Obviamente, ni en el punto de partida ni en el de llegada podrán aceptar ellos a Jesucristo, ni menos el sacramento del bautismo. Entonces, ese proceso de unificación de cristianos con miembros de otras religiones no cristianas, sabemos que hace cortocircuito con las creencias de otras religiones que son incompatibles. Por eso, de entrada, no puede fusionarse para llegar a constituir una sola y única religión a nivel mundial. En esto, la que mayor retroceso tendría que sufrir sería la Iglesia Católica y las distintas confesiones cristianas, porque les amputarían a Cristo y a su doctrina, en aras de esa falsa pretendida unidad. Religión única mundial y ecumenismo. Hay profundas diferencias entre el proyecto de Buenos Aires de dar a Francisco el encargo de constituir una religión mundial única y el ecumenismo, de que tanto se ha hablado en la Iglesia Católica, pues este último, el ecumenismo, busca en exclusiva la unificación de las iglesias cristianas para llegar a tener en todas ellas un solo rebaño, un solo pastor, un solo credo, como dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan 10:16. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Repetimos, esto se refiere únicamente a la unificación de la Iglesia Católica con las demás iglesias cristianas, no con las que desconocen a Cristo. La realización de este anhelo católico se consigue mediante diálogos sistemáticos y pacientes con la ortodoxia griega y Rusia, y con los distintos credos cristianos protestantes, para que estos se reintegren a la casa común, así como con los anglicanos. Miren que nos hemos referido a una integración de los cristianos, no de los que rechazan a Cristo como los judíos o islamistas, y con ellos el resto de los paganos. El proyecto del G20, presentado en Buenos Aires, no se trata, por tanto, de hacer la unidad con los distintos credos o iglesias cristianas, que es el ecumenismo. Es mucho más amplio, pues cobija a los credos del mundo entero, para constituir con ellos una unidad por etapas. Como dijimos inicialmente, una pseudocomunión sin Cristo, sin sus enseñanzas y sin sus sacramentos. Es decir, una falsa unidad sin Cristo, contra Cristo y por el anticristo. Al principio se busca una simple unidad, con el supuesto de amarnos mutuamente, de convivir sin conflictos y de trabajar en común por causas como la paz y la seguridad frente al terrorismo. Plausible reunirse con otras denominaciones no cristianas, como lo recomienda el documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, para dialogar y buscar acercamientos con ellas y cumplir propósitos del bien común internacional. Pero impermisible sería pretender
que para ser una sola religión se prescindiera, así fuera, en uno solo de los planteamientos dogmáticos del catolicismo. ¿Y qué puede resultar de una unión de cristianos que prescinde de Cristo, de su credo y de sus medios de santificación? Pues sencillamente que el cristiano se va descristianizando y termina por perder su identidad. Por esta razón poderosísima, el intento de Buenos Aires no puede considerarse un proyecto ecuménico y mucho menos cristiano. Queridos teleamigos, no caigan en la ingenuidad de creer que el proyecto del G20 está en coherencia con el mandato de Cristo de evangelizar, bautizar y hacer que las distintas naciones de la tierra crean en su nombre. Porque la exposición hecha en Buenos Aires en nada comulga con la característica esencial de nuestra iglesia, que es la de ser católica, es decir, anunciar al mundo entero a Cristo y a su doctrina. Nuestra iglesia es católica. ¿Por qué? El Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales 830 y 831, nos explica qué quiere decir católica. En efecto, dice lo siguiente. ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica, San Ignacio de Antioquía. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que él ha querido, confesión de la fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía. 8:31. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso, este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó la única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores, bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su espíritu. Es evidente, a la luz de estos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, que la reunión interconfesional del G20 no tiene nada que ver con estos preceptos. Incluso van en contravía de lo que el rabino Berman sugirió en Buenos Aires. Una reunión indiscriminada de iglesias, entre las que se encuentren instituciones no cristianas, no podría cumplir con la exigencia de la unidad en torno a Cristo y a sus enseñanzas, pues esas religiones no aceptarían que a través de Cristo se reciban los medios de salvación, y tampoco aceptarían a Cristo como cabeza del movimiento de su unificación religiosa, mucho menos al Padre Creador y al Espíritu Santo como su guía espiritual. Luego, la propuesta interreligiosa del G20 reunido en Buenos Aires no tiene nada que ver con la orden dada por Jesús en Mateo 28, 19 a 20, que dice: Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Por todo lo contrario, la propuesta de Berman, el rabino judío, busca negarle a Dios su derecho de evangelizar y llevar al cristianismo al mundo entero. La mejor prueba irrefutable, de que la propuesta dada en el foro del G20 no tiene nada que ver con la fundamental labor misionera de la Iglesia, es el rechazo que el propio Jorge Mario Bergoglio ha dado al mandato de Cristo de hacer prosélitos para el cristianismo, cuando dijo que el proselitismo era una injusticia y una solemne tontería, agregando más tarde que el proselitismo religioso era un pecado, un veneno, un cáncer, un pecado grave y una caricatura. Esto significa que tratar de convertir al cristianismo, a los judíos, los musulmanes, los budistas, etc., a los ojos de Jorge Mario Bergoglio es una grave injusticia, una solemne tontería, un pecado, un veneno, un cáncer, un pecado grave y una caricatura. Bergoglio enseña: evangelizar es pecado.
Son esos los calificativos que en varias oportunidades Bergoglio ha usado para los cristianos que intentarían convencer a otros de comulgar con la causa cristiana. En efecto, veamos lo que Jorge Mario Bergoglio en distintas ocasiones ha dicho acerca del proselitismo. Primero, ya desde el 1 de octubre de 2013, en la entrevista concedida a Eugenio Scalfari, director de La República, Francisco declaró que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene buen sentido. 2. El 7 de julio de 2015, durante una Eucaristía celebrada en Quito, Ecuador, dijo Francisco que el proselitismo es una caricatura de la evangelización. Miremos el video. La evangelización no consiste en hacer proselitismo. El proselitismo es una caricatura de la evangelización. 3. El 13 de octubre de 2016, durante una audiencia concedida a peregrinos alemanes, en el aula Pablo VI, Jorge Mario Bergoglio expresó: el proselitismo es el veneno más fuerte contra el camino ecuménico. 4. En noviembre de 2016, en una entrevista al diario Avenir, Francisco agregó: el proselitismo entre los cristianos, entonces, es en sí mismo un pecado grave, porque contradice la dinámica misma de cómo volverse cristianos y seguir siéndolo. 5. En diciembre de 2017, en el vuelo de vuelta de su viaje apostólico a Myanmar y Bangladesh, Jorge Mario Bergoglio, la primera distinción: evangelizar no es hacer proselitismo. La iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción, es decir, por testimonio. La paz comienza a romperse en este campo cuando comienza el proselitismo. Y hay tantos tipos de proselitismo, pero esto no es evangélico. 6. Durante su vuelo de regreso de Ginebra a Roma, el 22 de junio de 2018, dijo a los periodistas en rueda de prensa: debemos eliminar una palabra del diccionario: proselitismo. ¿Está claro? No puede haber ecumenismo con proselitismo. Hay que elegir: o eres ecuménico o eres un proselitista. Entonces, a juzgar por las declaraciones infundadas y erróneas de Jorge Mario Bergoglio sobre el proselitismo, habría que calificar la labor de San Pablo y de los demás apóstoles empeñados en cumplir la orden dada por Jesús después de su resurrección, cuando pidió evangelizar a todas las naciones y hacer discípulos para él. Esas acciones quedarían calificadas de injusticias, solemnes tonterías, pecados, venenos, cánceres, pecados graves y caricaturas. Y lo peor es que Jesús quedaría como el inductor o el patrocinador de todos esos disparates contra la fe y la moral. Lo único que Jorge Mario Bergoglio admite es dar testimonio de vida para influir sobre las demás personas a fin de que estimen llegar algún día a entrar a la Iglesia Católica. Indudablemente, todo evangelizador tiene que vivir el mensaje antes de comunicarlo, porque si no, incurriría en un dualismo y en hipocresía. Pero además, lo que dijo Cristo claramente no fue que se dedicaran a dar testimonio de vida, sino que los apóstoles deberían salir a evangelizar y a hacer discípulos para él, además por medio del bautismo, y eso se entiende en primer lugar con la predicación. Pero evangelizar es deber cristiano. Por eso, inmediatamente después de la resurrección y ascensión de Jesucristo a los cielos, en los Hechos de los Apóstoles 2, 14, 42, vemos a San Pedro, líder de los apóstoles, tomando la palabra y en un valiente y elocuente discurso hablando a los judíos para que creyeran en Jesucristo. A continuación, escuchemos algunos apartes de dicha exhortación. Entonces, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, grande y glorioso.
y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen, a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirle con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen, porque no es David el que subió a los cielos. Al contrario, él mismo afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y les exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Hasta aquí los hechos de los apóstoles. Luego, los otros apóstoles continuaron con la labor proselitista, enseñando lo que Jesucristo les había mandado, es decir, formando discípulos del Señor. Más adelante, miren cómo la Biblia, en Hechos de los Apóstoles 8, 25 y siguientes, nos dice que los apóstoles no solo se dedicaban a dar testimonio de la verdad, sino a predicar el Evangelio. Textualmente la Sagrada Escritura dice: y los apóstoles, después de haber dado testimonio y predicado la palabra del Señor, mientras regresaban a Jerusalén, anunciaron la buena noticia a numerosas aldeas samaritanas. Así, por ejemplo, vemos al apóstol Felipe en Hechos de los Apóstoles 8, 26, 34, cómo se une al carruaje de un gobernante etíope para explicarle las Escrituras, evangelizarlo y después bautizarlo. También tenemos el notable ejemplo de San Pablo, quien entre sus tantas correrías de evangelización, en una oportunidad pronunció un apasionado discurso evangelizador en el Areópago, en la ciudad de Atenas. Ese episodio lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 22 a 34. Y de ese momento se sabe que si no todos, algunos se convirtieron y siguieron la doctrina de Jesucristo el Señor. Una de las mayores pruebas de que la civilización cristiana nació y creció por la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles, es decir, por el proselitismo y por hacer prosélitos para Cristo, lo tenemos en las primeras comunidades cristianas, en donde se practicaban ejemplarmente, como en ninguna otra ocasión, el amor mutuo entre cristianos, gracias a la Eucaristía, a la oración, pero también a la enseñanza y predicación de los apóstoles. Así lo pueden corroborar ustedes en Hechos de los Apóstoles 2:42, que dice: todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones.
Y también en Hechos de los Apóstoles 4, 31-33 se nos dice: cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Jesús ordenó evangelizar y hacer prosélitos. Todo lo anterior nos muestra irrefutablemente que la orden del Señor de evangelizar a las gentes y hacer prosélitos para Él se cumplía literalmente por parte de los apóstoles, no únicamente con el testimonio cristiano de sus vidas, sino con la expresa predicación de la palabra que buscaba hacer discípulos de Jesús, a los que la oían, es decir, hacían proselitismo. Por lo anteriormente descrito, no nos podemos comer el cuento de que hemos de renunciar al proselitismo, porque es dizque una injusticia, una solemne tontería, un pecado, un veneno, un cáncer y un pecado grave y hasta una caricatura. Por el contrario, dejar de hacer proselitismo, eso sí sería una injusticia, una solemne tontería, un pecado. No hacer proselitismo es dar veneno, es un cáncer, es un pecado grave y verdaderamente una caricatura del Evangelio. El proselitismo es la labor fundamental de la barca de Pedro, es el alma de la iglesia misionera. Renunciar al proselitismo es castrar a la iglesia. Es como pegarse un tiro en la pata y condenarla a la inutilidad de sus funciones. Hemos oído a Jesús en el Evangelio de Mateo citado atrás ordenar que los apóstoles deben hacer de las gentes discípulos de Jesús. Esto significa, clara y llanamente, hacer proselitismo. Hacer proselitismo. Hacer proselitismo. Entonces, cuando Jorge Mario Bergoglio, en repetidas ocasiones, como lo hemos mostrado atrás, habla y truena contra el proselitismo, nos está diciendo, al menos implícitamente, que Jesús ordenó a sus discípulos practicar un pecado, hacer una tontería, prestarse para una caricatura de la evangelización y con la doctrina dar un veneno, etc. Olvida gravemente el que ejerce como pontífice, ante la mirada de muchos, que el proselitismo es el alma de la evangelización y de la catequesis, dos labores fundamentales y definitorias de la Iglesia de Cristo. Dejar de hacer proselitismo, entonces, es no cumplir la misión fundamental de la Iglesia. Ecumenismo versus falso ecumenismo. Si la propuesta interreligiosa de constituir una única religión mundial, de la que sería líder Jorge Mario Bergoglio, no es una hazaña ecumenista, ni mucho menos la realización de la universalidad católica, según la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, entonces es necesario develar lo que esconde esa propuesta recientemente discutida en la ciudad de Buenos Aires y lo que significa para el futuro. En efecto, para tener claridad sobre lo que es el falso ecumenismo versus el verdadero, nos ilustrará, y mucho, saber lo que el Señor le dice a la reconocida vidente Consuelo de Barcelona, España, en 1987. Dice el Señor Jesús: el falso ecumenismo empieza con una falsa predicación, con un concepto errado de la verdad, con ideas engañosas y un deseo de notoriedad egoísta y vanidoso, por parte de teólogos hinchados de orgullo y de todos aquellos que, olvidando la verdad, se adhieren a la mentira, y el falso ecumenismo acaba destruyendo la verdad, socavando los cimientos de la fe, desfigurando el evangelio y ahogando la piedad. ¿Quieres saber lo que es un falso ecumenismo? Pues presta atención a mis palabras, porque, con apariencia de piedad, muchos pueden inducir al error a las almas sencillas. Un falso ecumenismo es la destrucción de la verdad, el compendio de todos los errores y la confusión de todas las ideas, por lo que el falso ecumenismo acaba destruyendo la verdad, socavando los cimientos de la fe, ahogando el espíritu de piedad y desfigurando el evangelio. El falso ecumenismo es una mezcla del bien con el mal, de la verdad con la mentira, de la virtud con el vicio, del fruto sano con el fruto dañino. De esos desposorios no pueden nacer hijos buenos. El falso ecumenismo acumula todos los errores y confunde todas las ideas. Una verdad a medias o verdad incompleta se convierte en mentira, con lo que se viene a caer en las garras de un falso ecumenismo. Estáis de acuerdo en algunas cosas, pero no olvidéis que una verdad
entre un cúmulo de mentiras no basta como principio de unidad. ¿Buscáis la verdad entre las iglesias? ¿Acaso puede haber unidad apartándose de la verdad revelada? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y puede existir unidad en la fe cuando no se aceptan todos los misterios de la fe? ¿Puede haber unidad entre los miembros del cuerpo de la iglesia cuando no se pertenece ni al cuerpo ni al alma de la iglesia? ¿Puede haber unidad en la comunión del pan cuando no se cree en el pan de vida bajado del cielo? ¿Cómo es posible que pueda existir unidad en la verdad si se corrompe, se manipula y se atropella la verdad? La mentira se convierte en verdad y la verdad en mentira. Y de esta terrible deformación nace la confusión de ideas que lleva al paganismo y a la incredulidad. Este desequilibrio espiritual destruye la conciencia, acaba con la fe y termina con la piedad. Y el hombre, confuso y desorientado, se aparta de Dios. ¿Cuándo suceden todos estos males? Cuando por traer a otras religiones se desvirtúan los sacramentos, se ocultan los dogmas y se manipula la palabra revelada. Es decir, cuando se trata con otras religiones las verdades de fe reveladas, sufren violencia, o porque se calla aquello que suscita polémica, o no dice toda la verdad, suavizando aquello que hiere y postergando aquello que separa, dejando que la verdad no resplandezca y ocultando la luz debajo del celemín. Hasta aquí el mensaje del Señor Jesús a Consuelo de Barcelona. Al padre Gobi en Milán, Italia, en 1986, la Virgen le advirtió sobre el intento de hacer una sola religión a nivel mundial. Escuchemos las palabras de la Santísima Virgen María. El intento de reunir todas las religiones, aun aquellas que adoran a seres falsos y falaces, con la perspectiva de una unión religiosa mundial para la defensa de los valores humanos, es vano, peligroso y no conforme al deseo de mi corazón inmaculado. Esto aumenta la confusión, la indiferencia religiosa y hace aún más difícil el logro de la verdadera paz. El vidente español Antonio de Sevilla, más conocido como Alma Pequeña, a quien nuestro Señor da sus locuciones desde 1998, que él publica bajo el título de Confidencias, es un profesor de Bellas Artes, casado y padre de familia. A él, el Señor le habla sobre la impostura religiosa. Ya desde el 21 de julio de 2001, el Señor le dijo a Alma Pequeña: llegado el fin, los que aspiran a un solo gobierno mundial, con la mayoría de los principales países unidos en el aspecto militar, económico y político, solo les quedan ganarse para sus fieles el poder religioso mundial. Y este lo tienen ya bien fraguado y casi resuelto por parte de las grandes religiones del mundo, las cuales ponen al hombre en primer lugar y a Dios y su divinidad como algo secundario o mitológico. No olvidemos que en el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, su humanitarismo es una hipertrofia del hombre frente a un Dios disminuido y poco reconocible como divino. El vidente Alma Pequeña continúa más adelante recibiendo el mensaje del Señor en estos términos: se nombrarán un papa a su gusto y medida, de todos los apóstatas y modernistas que están esperando en mi iglesia todos los cambios que ellos desean. De modo que será una nueva fe y religión que niega los dogmas, anula las devociones, cambia la liturgia y mi palabra, y presume de un falso ecumenismo que acepta todas las confesiones cristianas sin que abdiquen de sus errores. A pesar de esto y de despreciar la tradición y traicionar la fe verdadera, se llamará Iglesia Católica Apostólica, pero en realidad será una falsa iglesia con un falso Cristo resucitado y sin cruz. Lo anterior tomado de la Confidencia 615 del 21 de julio de 2001, dada al vidente español Antonio de Sevilla, conocido también con el nombre de Alma Pequeña. Religión mundial, imposición de la masonería eclesiástica. Fin, parte 1. Un café con Galat. Mundial, imposición de la masonería eclesiástica. Parte 2. Verdadero y falso ecumenismo, al padre Gobi.
El 13 de junio de 1989, la Virgen María, por medio de un mensaje al padre Stefano Gobi, explica lo que va a ser la segunda bestia del Apocalipsis, en favor de la primera que surge del mar. Veamos esta noticia dada en Dongo como el 13 de junio de 1989, aniversario de la segunda aparición de Fátima. La bestia semejante a un cordero. Dice la Santísima Virgen María: Hijos predilectos, hoy recordaréis mi segunda aparición, ocurrida en la pobre cova de Iría, en Fátima, el 13 de junio de 1917. Ya entonces os predije lo que estáis viviendo en estos tiempos. Os anuncié la gran lucha entre mí, la mujer vestida del sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar acude en ayuda desde la tierra una bestia que tiene 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. El cordero, en la Sagrada Escritura, siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo, es sacrificado un cordero y con su sangre son rociados el dintel y las llambas de las casas de los hebreos para sustraerlos al castigo que en cambio alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmoló por la redención de la humanidad. Se hace Él mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza 2 cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio, los 2 cuernos. Uno cubrecabeza con 2 cuernos que llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra, con 2 cuernos, llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. La bestia con 2 cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. En las palabras anteriores, la Virgen María nos está diciendo que la segunda bestia, que surge de tierra firme, tiene carácter sacerdotal. Es más, carácter episcopal. Probablemente gozará de la plenitud del sacerdocio. Pero la Santísima Virgen María continúa. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Prosigue la Santísima Virgen María. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Verbo encarnado, es verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús, en el Evangelio, ha dado de sí mismo la más completa definición, diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad, porque nos revela al Padre, nos dice su palabra definitiva, lleva a su perfecto cumplimiento toda la revelación divina. Jesús es la vida, porque nos da la misma vida divina, con la gracia merecida por Él con la redención, e instituye los sacramentos como medios eficaces que comunican la gracia.
Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio que nos ha dado como camino a recorrer para alcanzar la salvación. Jesús es verdad porque es Él, palabra viviente, fuente y sello de toda la revelación divina. Entonces, la masonería eclesiástica obra para obscurecer su divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Observamos nosotros que eso es lo que ha hecho el modernismo teológico, sustentando racionalísticamente los motivos para negar las verdades de la fe y fructificar la pavorosa apostasía que hoy cunde en casi todos los prelados de la Iglesia, aunque muchos de ellos no se han dado cuenta de que son herejes y están en la apostasía. Falso ecumenismo y masonería eclesiástica. Prosigue la Santísima Virgen María. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido hecha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Jesús es vida porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la Iglesia es la desaparición en todas partes de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Lo anterior lo podemos presenciar hoy en día, cuando se busca presentar el aborto como un derecho de los padres desalmados y la ideología LGTB, como un derecho de los depravados que quieren cambiarse de sexo, unirse en matrimonio y hasta adoptar hijos, no conformándose al sexo que la naturaleza les dio al nacer. Prosigue la Santísima Virgen María. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece las exégesis que dan de él interpretaciones racionalistas y naturales, por medio de la aplicación de los varios géneros literarios, de manera que él mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final, se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con 2 cuernos semejante a un cordero trata de destruir al Cristo místico, que es la Iglesia. De lo anterior, calculamos el macabro intento del foro del G20, recientemente celebrado en Buenos Aires, Argentina, de convertir todas las religiones en una única religión mundial, en la cual finalmente desaparecería el Cristo real y su doctrina para ser reemplazado por vaguedades, en donde se desdibuja el rostro auténtico tanto de Cristo como de sus enseñanzas. La Iglesia Católica es verdad. Prosigue la Santísima Virgen María. La Iglesia, instituida por Cristo, es una sola, la Santa, Católica, Apostólica, una y fundada sobre Pedro. Como Jesús, también la Iglesia fundada por él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. La Iglesia es verdad, porque a ella sola Jesús ha confiado la custodia en su integridad de todo el depósito de la fe. La ha confiado a la Iglesia jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad
con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal, formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia Católica. Como ustedes pueden ver, lo que en Buenos Aires ya comienza a poner en guardia el Foro Interreligioso del G20, desde la década de los 80 en revelaciones al Padre Gobi ya lo anunciaba la Virgen María cuando decía: la masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal, formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es vida. Prosigue la Santísima Virgen María. La Iglesia es vida, porque da la gracia y ella sola posee los medios eficaces de la gracia, que son los 7 sacramentos. Es vida, especialmente porque a ella sola ha sido dado el poder de generar la Eucaristía por medio del sacerdocio ministerial y jerárquico. En la Eucaristía, Jesucristo está realmente presente con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar de muchas maneras engañosas la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta, solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por esto, se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores. Vean también cómo la Virgen María anunciaba desde entonces que la Eucaristía, ante todo y por sobre todo, como sacrificio de su Hijo, sería reemplazada por un banquete y finalmente por el de una simple memoria, como actualmente ya está aconteciendo. Y además que sería autorizada para los adúlteros en pecado mortal, como lo ha hecho veladamente Jorge Mario Bergoglio con su exhortación apostólica postsinodal Amor y Leticia, capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351. La Iglesia Católica es camino. Prosigue la Santísima Virgen María. La Iglesia es camino porque conduce al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así debéis ser una sola cosa entre vosotros. Jesús ha querido que su Iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro y el Papa, que sucede al carisma de Pedro. Entonces, la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al Papa. Sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y lo desobedecen. Propaga las críticas y las oposiciones de obispos y teólogos. De esta manera, se demuele el fundamento mismo de su unidad y así la Iglesia es cada vez más lacerada y dividida. Téngase bien presente que la Santísima Virgen María está hablando al padre Stefano Gobi en el año 1989, cuando la Iglesia estaba bajo el mandato, no de Jorge Mario Bergoglio, sino de un auténtico Papa, Juan Pablo II, a quien los cristianos debían dar obediencia y sumisión. Pero también se refiere al Papa auténtico, en todo tiempo. Hoy, su Santidad Benedicto XVI, no a uno falso, con apariencia de Papa, como lo es Jorge Mario Bergoglio, autoproclamado Francisco I,
y aclamado por la mayoría del rebaño ciego. Pastores, consagrados, no haciendo carrera. Prosigue la Santísima Virgen María. Hijos predilectos, os he invitado a consagraros a mi corazón inmaculado y a entrar en este mi refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Por esto, en el acto de consagración de mi movimiento, yo os he solicitado renunciar a toda aspiración a hacer carrera. Así podéis sustraeros a la más peligrosa y fuerte insidia usada por la masonería para asociar a su secta secreta a tantos hijos míos predilectos. Os llevo a un gran amor a Jesús verdad, haciéndoos valientes testimonios de fe a Jesús vida, llevándoos a una gran santidad, a Jesús camino, pidiéndoos ser en la vida solo evangelio vívido y anunciado al pie de la letra. Luego os conduzco a un gran amor a la Iglesia, os hago amar a la Iglesia verdad, haciéndoos fuertes anunciadores de todas las verdades de la fe católica, mientras os oponéis con fuerza y coraje a todos los errores. Os hago ministros de la Iglesia vida, ayudándoos a ser sacerdotes fieles y santos. Estad siempre disponibles a las necesidades de las almas. Prestaos con generosa abnegación al ministerio de la reconciliación y sed llamas ardientes de amor y de celo hacia Jesús presente en la Eucaristía. Que en vuestras iglesias se vuelva a tener con frecuencia la hora pública, adoración y reparación al Santísimo Sacramento del altar. Os transformo en testimonio de la Iglesia camino y os hago instrumentos preciosos de su unidad. Por eso os he dado, como segundo compromiso de mi movimiento, una particular unidad con el Papa. Recordemos lo que acabamos de mencionar arriba, que la Virgen María, cuando pide particular unidad con el Papa, se refiere en ese momento de 1989 a su santidad Juan Pablo II, auténtico pontífice, a quienes todos debíamos obediencia y acatamiento, porque la unidad de la Iglesia está con el legítimo Papa, hoy su santidad Benedicto XVI. Prosigue la Santísima Virgen María. Por medio de vuestro amor y de vuestra fidelidad, el designio divino de la perfecta unidad de la Iglesia volverá a resplandecer en todo su esplendor. De ese modo, a la tenebrosa fuerza que hoy ejerce la masonería eclesiástica para destruir a Cristo y a su Iglesia, yo opongo el fuerte esplendor de mi ejército sacerdotal y fiel, para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y su Iglesia sea cada vez más amada, defendida y santificada. Sobre todo, en esto resplandece la victoria de la mujer vestida del sol, y mi corazón inmaculado tiene su más luminoso triunfo. Hasta aquí la manifestación que la Virgen María hizo al padre Stefano Gobbi en Dongo, Como, África, el 13 de junio de 1989, durante el 70º aniversario de la segunda aparición de Fátima, titulada La bestia semejante a un cordero, visión que hoy conserva todo su valor. Jesús denuncia el falso ecumenismo. Además de los anteriores videntes, son notables las revelaciones privadas que el Señor le hace a una vidente irlandesa, conocida como María de la Divina Misericordia, injustamente tratada por la diócesis de Dublín y por algunos medios de comunicación, obligada así al silencio sin razones plausibles. Revelaciones publicadas en El Libro de la Verdad, y que a continuación citaremos sobre el tema de la religión única a nivel mundial. Y porque creemos en su autenticidad, a continuación la citaremos. Revelación 1082. Se levantará un ejército temible, de un tipo el cual jamás habrá sido visto antes. 20 de marzo de 2014. Dice el Señor: a medida que el mundo se fragmente, también lo harán muchas iglesias. Entonces, cuando todo parezca sin esperanza,
un grupo unificado constituido por líderes políticos y líderes de iglesias cristianas será creado bajo una organización mundial, de la cual brotará una nueva abominación, una única nueva religión mundial. Todos estos acontecimientos tendrán lugar por etapas. La anterior revelación parece estar retratando desde el 2014 el Foro Interreligioso del G20, realizado en Buenos Aires del 26 al 28 de septiembre de 2018, y que en el mes de noviembre tendrá su cierre con la presencia de líderes políticos como Trump, Putin y Xi Jinping, presidente de China. Mensaje 1132. Ellos van a utilizar mi casa para honrar a dioses paganos, como una señal de respeto, que dirán al mundo que es lo justo. Mensaje del Señor Jesucristo dado el 18 de mayo de 2014. Dice nuestro Señor: muchos grupos no cristianos serán acogidos. Aquellos que no me aceptan, porque no creen en quien soy yo, serán bienvenidos a mi casa. A ellos se les mostrará toda hospitalidad. Serán tratados con gran cortesía. Les presentarán regalos y, sin embargo, se negarán a reconocer a su anfitrión. Luego, con el tiempo, van a utilizar mi casa para honrar a dioses paganos, como una señal de respeto, que dirán al mundo que es sencillamente lo justo. A los cristianos les será dicho que Dios esperaría que ellos den la bienvenida a los no creyentes dentro de la iglesia, que algunas prácticas que me honran tendrán que ser adaptadas para no causar ofensas a estos visitantes. Pronto, mi casa ya no me pertenecerá, pues habrá poca conversación sobre mi verdadera santa palabra. Ellos correrán sin control en mi casa. Quitarán los tesoros y todos los símbolos que están asociados conmigo, con mi amada madre o las estaciones de la cruz. Se convertirá en un lugar de extrañas ceremonias conmemorativas, nuevas e inusuales oraciones, y el nuevo libro reemplazará al antiguo. Esto continuará hasta que me vea obligado a dejar mi casa, ya que no estará en condiciones para mi santa presencia. Pero cuando doy la bienvenida a los paganos en mi casa, esto no les da derecho a obligar a los hijos de Dios a aceptar sus costumbres o a permitir que sus ceremonias tengan lugar en la casa del Señor. Vean cómo el Señor advierte, según la vidente irlandesa María de la Divina Misericordia, que el paganismo será instalado mañosamente y también por la fuerza dentro de los templos católicos. El credo será cambiado. Mensaje de Dios Padre a María de la Divina Misericordia. La oración del credo que reconoce quién soy yo se cambiará. Mensaje del 26 de mayo de 2014. Dice Dios Padre: mi queridísima hija, el momento llegará en donde la oración del credo, que reconoce quién soy yo, se cambiará para honrar a dioses falsos en su lugar. Cuando la religión mundial se introduzca, se hará cuidadosamente, para no dar la impresión de que yo, el Padre Eterno, ya no soy venerado. Con el tiempo, un símbolo especial que representará al nuevo Dios artificial, hecho por el hombre, será creado, para que parezca a los que se les pida usarlo que estarán haciendo algo bueno, al mostrar solidaridad de unos a otros. Se les dirá que son para el bien de todos, donde vuestro primer deber es buscar la perfección del hombre. La humanidad será obligada al paganismo. En la anterior revelación del 26 de mayo de 2014, Dios Padre nos anuncia con detalles cómo la humanidad será llevada a adorar dioses falsos, cómo también el credo será adulterado y al final los hombres terminarán siendo víctimas de una fe artificial y totalmente light, que no los llevará al paraíso sino al infierno. Será publicado un libro rojo unificador. Mensaje 1145, dado por la Madre de la Salvación. El dígito 1 será usado como un símbolo en el nuevo libro. Mensaje del 6 de junio de 2014. Dice la Santísima Virgen María: será presentado por los enemigos de mi Hijo un libro malvado, el cual tendrá el número 1 incrustado en su cobertura en rojo y negro, con la cabeza de una cabra escondida dentro de su diseño. Este libro será declarado ser una publicación importante
la cual unificará al mundo. Será visto como la mayor fuente para lograr la unidad del mundo, y esto animará a todos aquellos que lo lean a adaptarse a una nueva forma de pensamiento, a una nueva forma de creer en uno mismo, de ser amable con uno mismo, para que podáis uniros como uno con los otros que sigan este mismo camino hacia la autoglorificación. Este libro llegará a ser una doctrina para unir a todas las naciones, todas las religiones, todas las políticas, todas las leyes y vías económicas. Será utilizado para crear una nueva sociedad mundial única, desprovista de las religiones que honren a mi Hijo Jesucristo. Su moralidad será puesta en cuestión y el paganismo, disfrazado como una religión que acoge a todos, será astutamente entretejido dentro de cada párrafo. Se convertirá en un libro que promocione una forma de comunismo, pero será visto como algo con una espiritualidad única, la cual llegará a los corazones de muchos. Miren cómo queda retratado aquí el humanitarismo de Jorge Mario Bergoglio, que pretende glorificar al hombre disminuyendo a Dios. En este caso, a la vidente irlandesa María de la Divina Misericordia, la Virgen María le habla de una doctrina universal que pretenderá imponer dicho humanitarismo. La Iglesia remanente. Mensaje 1164, de la Madre de la Salvación. La verdadera Iglesia llegará a ser la remanente. Mensaje del 28 de junio de 2014. Dice la Santísima Virgen María. Ellos entrarán en la Iglesia y darán testimonio de una nueva religión mundial que no honrará a mi Hijo Jesucristo. No solo no van a servirle, sino que el deber de ellos consistirá en estar al servicio de las necesidades del humanismo, lo que en su esencia misma negará la existencia del estado naturaleza sobrenatural de Dios y todo lo que Él representa. Nuevos tipos de cruces serán introducidas, las cuales ofenderán la señal de la cruz y lo que ésta significa en el corazón del hombre. Los no creyentes, quienes hasta ahora no tenían interés en el cristianismo, serán atraídos a la así llamada Nueva Iglesia Única Mundial, junto con todas las demás religiones que nos surgen de la verdad. Ellos se burlarán y mirarán con desprecio a los hijos de Dios, que permanecerán fieles a la palabra de Dios. La verdadera iglesia llegará a ser la remanente, y este ejército unirá a todo el mundo para convertirse en los santos de los últimos días y serán fortalecidos por el Espíritu Santo para que perseveren en la verdad. Aquí la Santísima Virgen advierte, a través de la vidente irlandesa, sobre la persecución que padecerán quienes no se dejen seducir por las pseudodoctrinas de la nueva religión mundial. La nueva iglesia será humanitarista. Mensaje 1245 de la Madre de la Salvación. Muchos serán despojados de sus títulos. 17 de octubre de 2014. Dice la Santísima Virgen María. Otras iglesias cristianas se acercarán a la recién adaptada iglesia y luego todo será puesto en marcha para que una nueva religión mundial se levante. Esta nueva forma de iglesia, en un primer momento, parecerá ser un soplo de aire fresco para muchos que desean el cambio. A continuación, esto se verá claramente que solo sirve a los que quieren las leyes de Dios cambiadas, con el fin de adaptarlas a sus vidas pecaminosas. Esta iglesia arruinará toda la fe, contará con todas las apariencias de una nueva, renovada iglesia de Dios, pero todos los símbolos, los que tienen el propósito de glorificar a mi Hijo, no habrá nada al respecto. Luego, cuando el tiempo se vuelva maduro, la nueva única iglesia mundial se dará a conocer y será vista como una gran institución humanitaria. Estará intrínsecamente vinculada al mundo de la política y los negocios. Entonces aquellos que nunca pertenecieron a ningún credo se unirán a ella.
la nueva iglesia con el fin de emanar un sentido de dignidad. Promoverá obras humanitarias y de caridad y el mundo entero aplaudirá esto. Poco después, no habrá distinción entre esto y las alianzas políticas globales y las organizaciones empresariales dedicadas a la filantropía. La religión será no cristiana. Mensaje 1291. La nueva religión para todas las personas atraerá religiones no cristianas. 11 de diciembre de 2014. Dice nuestro Señor Jesús. La gente va a inscribirse para una nueva religión, disfrazada de cristiana, a la que se referirán como la religión del pueblo. Una religión que abarque a los fuertes, los débiles y pecadores, de la cual ellos dirán que atraviesa todas las divisiones políticas. Muchos creerán que están apoyando a su propia religión, pero me abandonarán. El camino para este gran engaño ha sido forjado, y los líderes de la nueva religión ya han sido nombrados. La nueva religión será vista como compasiva. La nueva religión para todas las personas atraerá religiones no cristianas, y cada mentira convincente será presentada para defender este movimiento. Las leyes de Dios serán ignoradas por completo, y todo intento se hará para justificar su nuevo enfoque para la evangelización mundial. En esta ocasión se nos advierte por medio de María de la Divina Misericordia de lo que ya mencionábamos antes sobre la unión forzada con cultos no cristianos, y a la vez se revela que los líderes de este proyecto de la religión única mundial lo vienen cultivando sigilosamente desde hace mucho tiempo. Mensaje 1306 de la Madre de la Salvación. Se realizarán muchas sustituciones hasta que finalmente se forme la nueva religión. 3 de enero de 2015. Dice la Santísima Virgen María. El rostro de la iglesia de mi Hijo en la tierra cambiará hasta resultar irreconocible y será sustituido por uno que no es el de mi Hijo. Sustitución tras sustitución evolucionarán, mientras que las enseñanzas de mi Hijo serán puestas al revés y reemplazadas con falsas doctrinas seculares. Llegará un momento en el que la iglesia de mi Hijo llegará a ser parte de un movimiento político a gran escala y liderará entonces el camino en todas las cosas que conciernen al mundo, excepto que no permanecerá fiel a la palabra tal como fue establecida por Dios. Todas las religiones serán unidas como una sola y luego fusionadas con los gobiernos como parte de una nueva unidad global y liderarán el camino hasta que el hombre de pecado entre en ella para ocupar su asiento. Se realizarán muchas sustituciones hasta que finalmente se forme la nueva religión, y ésta proclamará todo lo que, en la superficie, aparezca ser para el bien de todos. En el año 2015, la Santísima Virgen María le anticipó a la vidente irlandesa María de la Divina Misericordia que la iglesia sería desfigurada por etapas, al punto que cuando terminara el proceso sería casi irreconocible, pero con un poder global que implicaría no solo el aspecto religioso, sino también el político, el económico, el social, y todo cuanto involucra la vida cotidiana. Mensaje 1319. Con la sabiduría viene la capacidad de ver la verdad. 21 de enero de 2015. Todo pecado, deplorable a los ojos de Dios, será justificado, y esto incluirá toda forma de maldad. El pecado nunca se mencionará en la nueva iglesia mundial que está por venir, y los actos realizados por los que quieren defender la palabra de Dios se convertirán en ilegales. Y así, la sabiduría, un don de Dios, faltará en vuestra sociedad a medida que la raza humana abraza actos que son condenados por Dios. Con lo anterior, se muestra la deplorable tendencia de llamar bueno a lo que es malo y virtud a lo que es pecado. Visto todo lo anterior, las propuestas del Foro Interconfesional del G20, celebrado el pasado mes de septiembre en Argentina, para constituir a Jorge Mario Bergoglio como líder del proyecto de establecer una religión única mundial, esa idea planteada recientemente en la ciudad de Buenos Aires,
paradójicamente no traerá para los cristianos aires buenos, sino aires envenenados y llenos de siniestras consecuencias. Así que, finalmente, mis queridos teleamigos, tengan mucho cuidado, porque sin darse cuenta ya los pueden estar incluyendo y seduciendo para pertenecer al falso ecumenismo, representado por la religión única mundial, con el falso profeta a la cabeza, quien así prepara el camino del anticristo, quien bíblicamente anunciado será adorado por el mundo pagano e idolatrado por millones de almas, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Religión mundial, imposición de la masonería eclesiástica. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Religión mundial, imposición de la masonería eclesiástica. Este es nuestro tema, doctor. ¿Hay comunicaciones? Sí, doctor, han llegado varios mensajes y vamos a leer algunos. Dicen lo siguiente: muy buenas noches, reciban un cordial saludo y mi admiración por su valor y fortaleza, por afrontar tantas equivocaciones de todos los que siguen como mansos borregos las malas enseñanzas del señor Jorge Mario Bergoglio, que se preocupa más por agradar al mundo y no la verdad revelada por los profetas y el evangelio. Que Dios los guíe, los ilumine para que continúen mostrándonos la verdad. Desde Bucaramanga, Belsi Reyes. Otro. Buenas noches, saludos y bendiciones desde Pregonero, estado de Táchira, Venezuela. Qué buen programa, salud para todos. Soy Aurora Contreras. Buenas noches, bendiciones al panel. Dios nos proteja, muy triste lo que está pasando. Ya lo predijo el Señor en España enseñando el Islam. Pedir a Dios fortaleza para resistir y tenerlos a ustedes como faros en esta penumbra que se acerca. Desde Salazar de las Palmas, Norte Santander, un saludo afectuoso, doctor. Muy bien, gracias. Carlos Rodríguez, tu opinión. A medida que pasa el tiempo, se va armando las piezas del rompecabezas y se va aclarando todo. Es lógico que al acercarnos al cumplimiento pleno de las profecías, tanto bíblicas como privadas, pues se va viendo el panorama de todo lo que a través de los años no era tan evidente. Por ejemplo, se ven ya dos grandes movimientos con plena claridad: la constitución de una iglesia ecuménica universal, ecuménica humanista, dirigida por un falso profeta, que cambia la naturaleza de la Iglesia Católica y usa su infraestructura para apoyar el otro gran movimiento, que es el nuevo orden mundial, un sistema político dirigido por el anticristo cuando aparecerá muy próximamente, y que va a sojuzgar a la sociedad a través de una moneda única, a través de las necesidades y la satisfacción de las necesidades en un totalitarismo político, económico, cultural, social, pero que no será suficiente para sojuzgar a la población sin la parte espiritual. Para eso requería una iglesia ecuménica universal humanista, y es la que estamos viendo plenamente ya en veloz desarrollo con la Iglesia Católica dirigida por el Papa Bergoglio, llamándose el Papa. La fuente de información nuestra para ver la relación entre las dos pues es la Biblia, es el periodismo eclesiástico y las noticias cotidianas que vemos que se cumple ante nuestros ojos todo lo que está previsto, pero en estos programas casi siempre hemos puesto en segundo y en tercer lugar la parte profética de la revelación privada, porque no es lo más importante, porque no puede aportar nada nuevo ni diferente de lo que la Biblia diga y lo que el magisterio diga. Pero llega el momento en que también hay que apoyarse en ella. Y hoy le hemos dado en toda la segunda parte del video, sumamente claro, sumamente estructurado y completo, cómo la revelación privada nos ayuda a entender este mapa. Y entendemos por qué no le gusta la revelación privada a los masones, ni a los modernistas, ni a los progresistas, tomándolo como si fuera ignorancia, como si fuera una cosa de segundo término. También tiene importancia. No les gusta, ¿por qué? Por ejemplo,
Ustedes recuerdan a través de los muchos programas que hemos desarrollado que la Virgen María a través de más de 150 años en los 5 continentes ha dado muchas profecías, pero sobre la Iglesia, ustedes recuerdan la síntesis que hicimos en alguna oportunidad en un libro, hay en uno de sus capítulos, en el de la Virgen nos prepara para la batalla final, hay 349 profecías, citas proféticas sobre la crisis de la Iglesia, la toma de la Iglesia, la masonería y todo lo que estamos viendo de Constitución y el nuevo orden mundial. ¿Por qué la revelación privada de María de la Divina Misericordia es tan atacada? Porque, primero que todo, habla por primera vez en la revelación privada claramente en la llegada del falso profeta. Es el único caso en que el cielo en la revelación privada habla claramente de que el Papa Bergoglio es un antipapa y es el falso profeta. ¿Cómo no va a tener reacción de la masonería y habla contra la masonería? En esta hay 349 citas proféticas. María de Jesús, en María de la Divina Misericordia, le da mucho peso a esta parte del cumplimiento de la profecía. Hay 561 citas proféticas en el libro que hemos hecho de síntesis de María de la Divina Misericordia, en el que todo esto está claro. 900 profecías. Aquí dimos unas poquitas, pero el cielo, ¿cómo no iba a ser muy claro y muy explícito sobre el mayor acontecimiento y el más grave de los últimos tiempos? Estamos en una batalla espiritual y la batalla espiritual es por 8.000 millones de almas. Y obviamente hay que quitar el Evangelio, hay que quitar a Cristo de la Iglesia Católica porque es el único enemigo que ellos tienen. Por lo tanto, sí, nos apoyamos mucho en el Padre Gobi, en Consuelo, que tienen Imprimatur, y Neil Lofstad, sus libros, y habla claramente. Y lo de María de la Misericordia vale la pena tenerlo en cuenta. Cada día va a ser más apreciado porque ahí ya es la revelación final de Jesucristo. ¿Cómo no quitar en esa iglesia ecuménica los sacramentos? Si estamos en una batalla espiritual, los sacramentos son el vehículo de la gracia. Y si al quitar los sacramentos de la Iglesia Católica poco a poco para quitar con el cascarón y entregárselo al nuevo orden mundial, pues se quita la esencia y el vehículo de la gracia. Al hacer un ecumenismo con los cristianos, bueno, hay en común al menos dos sacramentos, como es el del bautismo, bueno, al menos ese. Pero para que puedan venir los otros monoteístas, toca quitar ya el bautismo, toca quitar la confesión, toca quitar la Eucaristía. En el protestantismo también se quita la Eucaristía. Pero como ya ellos amplían el ecumenismo ya no solamente a los cristianos como era originalmente, sino a los monoteístas, a los judíos, a los musulmanes. Ahora ya lo están haciendo con los politeístas y con los panteístas, todas las religiones orientales, hinduistas, budistas y todos los de la nueva era, que son los que van a aportar al anticristo cuando se una todo esto. Obviamente, para unir a todas las otras religiones, tienen que quitar todos los sacramentos en eso. Y se quita la fuente de la gracia, que es la única que permite manejar la concupiscencia del hombre y toda la parte del pecado original. Se está cumpliendo todo ante nuestros ojos. Ya tenemos claro el rompecabezas, pero recordemos que esto será temporal. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y finalmente, dentro de un poco, 7 años nada más que van a dominar la falsa iglesia y el nuevo orden mundial, volverá Jesucristo después de los 3 días de oscuridad, de la purificación final y empezaremos una segunda parte de la historia. Muy bien. Ana Cecilia, felicitaciones por tu retorno. Ay, gracias, ¿Cómo doctor, te fue me extrañaron. de tierra? ¿Cómo no? Sí. No te íbamos a extrañar. Ay, qué maravilla. Tienes la palabra. Primero, pues agradecerle a usted, doctor, que me dio el espacio de poder ir a Tierra Santa, a los peregrinos que me acompañaron, a las personas que quisieron hacerlo y no pudieron. A todos, el Señor desde Tierra Santa les mandó muchas bendiciones y muchas gracias que las iremos recibiendo poco a poco. Y un abrazo muy fuerte de la Santísima Virgen María. Un regalo maravilloso poder estar en esas tierras por donde estuvo el Señor y viviendo la fe, la verdadera fe, donde Él allí sembró la religión católica. Es decir, veo este programa, oigo este video y pienso lo que experimentamos en la peregrinación, lo que avivamos la fe, entonces todo eso va a ser recogido.
en todos estos lugares por donde pasó Jesús van a desaparecer, muy lamentable, pero muchos deben de estar muy satisfechos, porque ya no va a haber ningún compromiso. Lo que decía Carlos, ya los sacramentos ¿para qué? No van a ser necesarios, porque cada uno va a hacer de su vida lo que quiera y de su vida para donde quiera, porque los sacramentos, los mandamientos, todo lo que la religión católica nos ha ido sembrando, sí, lo que nos ha ido sembrando, pues es lo que está en nuestras vidas y lo que nos da sentido y aliciente cada mañana, cada noche, de saber que estamos preparándonos para la vida eterna y que estamos haciendo un grupo común de fieles, de bautizados. Pero, ¿qué nos espera? Sí, un ecumenismo donde todo para todos. Les decía yo al interior, cuando estaban en el receso, que parece que nos van a adoctrinar, parece que nos van a ir metiendo unas enseñanzas, porque es que adoctrinar no solamente es para el comunismo, adoctrinar es para que nuestra mente, nuestros conceptos, nuestra formación desaparezca y nuestra mente y nuestro caminar vaya hacia otros lineamientos y hacia otras directrices contrarias a lo que sembró el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Qué nos espera? El caos. ¿Qué nos espera? La desolación. ¿Qué nos espera? El estar, entre comillas, abandonados, pero como dice el doctor, el Señor no nos va a dejar colgados de la brocha. Es un espacio, yo diría, de oscuridad, pero donde el Señor va a estar ahí detrás, protegiendo, y llegará el momento en que va a resurgir esa nueva luz y nos va a volver a estirar, a dar la mano, nos va a tomar de la mano y nos va a decir: yo siempre he estado, porque soy el Dios de ayer, de hoy y de siempre, y porque los míos están señalados, porque los míos están marcados, y es una invitación a que seamos fieles, a que seamos firmes y no nos dejemos contentar con unos dulces que nos dan porque no vamos a tener compromisos, no. La fidelidad es hasta la eternidad y es el momento de reafirmarnos y de centrarnos más. De modo que muchas bendiciones, un abrazo y qué bueno estar con ustedes en casa. Muy bien, te felicitamos. Tienes la palabra. Gracias, Beatriz. doctor. Bueno, pues en este momento ya no podemos conformarnos con decir solamente vamos a orar, necesitamos oración, hay que orar y muchas veces ni siquiera oramos. En este momento, además de la oración, necesitamos formación, necesitamos hacer mortificación, ayuno y lo más importante, necesitamos tener valentía para defender nuestra Iglesia Católica. Por otro lado, quiero hacerles la invitación de este mes y será nuestro último Sáname y Libérame 2018 en Colombia. Esto será una jornada católica de oración, sanación y liberación con apoyo psicológico y espiritual para combatir heridas de crianza recibida, depresiones, ansiedades, apego a personas tóxicas, soledad y ataduras de ruina a causa de supersticiones y falsas creencias. Estaremos en Cali el día jueves 29 de noviembre en el Salón de Eventos Champañat. En Medellín estaremos el sábado 1 de diciembre a las 9 de la mañana en el Hotel Nutibara. En Bogotá estaremos el domingo 2 de diciembre en la Corporación Belén y en Duitama estaremos el lunes 3 de diciembre en la Cámara de Comercio. Quienes deseen tener mayor información y ojalá adquieran sus brazaletes con anticipación, ya que como va a ser algo más personalizado, el cupo va a ser muy pequeño. Entonces se pueden comunicar en Bogotá al 578-1888 o al celular 320-439-5475. Doctor, muchas gracias. Bueno, en vista de la hora súper avanzada, vamos a terminar este video, este programa. Este café que nos tomamos. Este café que espero que no se le indigeste a nadie. Y que sepa, a pesar de lo amargo de las noticias, que sepa dulce en el corazón para los videntes que han puesto su confianza en el Señor. Los invito a eso, a no abandonar la confianza en Dios, a permanecer fieles a Él, porque Él nos protege, pase lo que pase. Y hasta la próxima, mis queridos amigos.